Buenos días a cada uno de ustedes. Primero, antes que nada, agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana por este maravilloso espacio y, como no, al equipo de TEDx Unijaveriana. Bueno, hoy es 28 de octubre, estamos acá en el ático y estamos aquí, además acompañados por unos speakers maravillosos. Quiero compartir algo con ustedes que de entrada cuando me invitaron a este panel se me amplió el corazón. Yo también soy javeriana y tengo que decir que las nuevas generaciones realmente rompen los paradigmas. De hecho, estar aquí en este auditorio demuestra que una pequeña acción cambia el mundo. Y por eso quiero felicitar a las personas que son parte de este equipo porque hacen posible esta maravillosa charla. Bueno, quiero hacerles unas recomendaciones muy importantes para que este evento se desarrolle de la mejor manera. El primero es, por favor, apagar los celulares. Como les dijeron ahorita, vamos a ser grabados y también vamos a tener las memorias de este maravilloso evento. Por lo tanto, tampoco están permitidos tomar fotografías ni videos por propiedad intelectual. Vamos a tener un receso de 15 minutos en la mitad, digamos, de todo el desarrollo. Les pido también el favor que no se paren de sus sillas, porque si ustedes ven en la parte de atrás, tenemos cámaras grabando. Y bueno, y sin más preámbulo, quiero compartirles un proverbio chino que dice: el viaje más largo comienza con un pequeño paso. Y tengo que decir, Juan Sebastián Ríos, que es el coordinador de este maravilloso programa, te felicito muchísimo. Pido para él un aplauso, por favor. Tengo que contarles además que estos chicos son voluntarios. Este es un voluntariado y cada uno de nosotros suma con una pequeña acción para que se haga posible este maravilloso evento. Tengo que contarles que el primer evento, esta es la segunda edición. Les damos la bienvenida a esta segunda edición que es presencial porque la primera se dio a cabo en junio de 2021. Entonces, nada, chicos, por favor, bienvenidos. Los invitamos a que disfruten esta maravillosa velada. Y nada, los quiero dejar con la primera speaker, que además es una comunicadora social a la cual admiro muchísimo. Y nada, quiero llamar a María Camila, por favor, a que nos acompañe. Ella es una mujer maravillosa y quiero que estén muy atentos de su intervención. Realmente la comunicación es vital. Y también les vamos a pedir el favor que traten de compartir también este evento porque la idea es hacerle eco a estas maravillosas iniciativas. Entonces, María Camila ya nos está acompañando. Bueno, también quiero compartirles algo, aprovecho. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un sueño y realmente una meta? La diferencia entre un sueño y una meta es que el sueño es esa ilusión. La meta es cuando yo planifico y pongo una fecha de ejecución. Y eso es TEDx Unijaveriana. Felicitaciones, chicos, y acá los dejo con María Camila. Bienvenida a los micrófonos de TEDx Unijaveriana. Hace 5 años leí en un periódico una noticia que a mí me impactó muchísimo y se las quiero compartir. Esta noticia sucede en un colegio público de Bogotá y realmente no era muy positiva, era una noticia que hablaba de algo malo que estaba pasando en ese colegio. Imagínense que el periódico publicó que el colegio estaba teniendo 70 embarazos adolescentes al año. Una problemática súper preocupante porque eran niñas muy jóvenes que desde temprana edad estaban experimentando un embarazo. Ante esto el colegio no sabía qué hacer porque estaban haciendo talleres, estaban haciendo capacitaciones, dando clases sobre el tema, pero la problemática no disminuía. Entonces un docente, al cual admiro, se hizo una pregunta y la pregunta fue, pues, ¿dónde estará el problema? Y comenzó a pensar en hipótesis. Entonces yo me imagino que él habrá pensado, ¿será que es que estos jóvenes tienen las hormonas muy alborotadas y por eso se está dando la problemática? O uno les dice, pero no hacen caso, entonces por eso no baja. ¿O habrá algo más allá? Y este profesor comenzó a investigar. Entonces se puso a hablar con los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y se dio cuenta de unos hallazgos, entre muchos otros, pero les voy a compartir los más importantes. El primero,
Las niñas le comentaron que desde casa veían cómo sus mamás se volvían madres a una edad muy temprana. Y esto las condicionaba y de alguna manera les hacía pensar que era su proyecto de vida también. Y pues no pasaba nada si se adelantaba unos añitos. Pero los niños también comenzaron a contar que eran empoderados a mostrar su masculinidad y su valentía con una relación sexual a edad temprana. Entonces el profesor dijo, bueno, hemos hecho muchos esfuerzos, pero la realidad social de estas personas sí o sí van a hacer que ellos quieran vivir sus experiencias sexuales a temprana edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y comenzó a mirar los mensajes, las clases, todo lo que se impartía en el colegio, dándose cuenta de lo más importante. Todos los mensajes decían, cuidado, sé responsable, no lo hagas, las enfermedades. Y estos mensajes estaban produciendo en los jóvenes muchísimo temor. Claro, apelaban a valores como la seguridad, la protección, pero como resultado la problemática no bajaba, sino que generaba temor. Sucede entonces que el profesor dice, hagamos un cambio, empecemos a hablarles asumiendo que ellos van a empezar su vida sexual, pero enseñémosles a ser responsables, no a que le tengan miedo, sino a que sepan cómo manejarlo. Entonces cambian los mensajes y comienzan a apelar al valor de la responsabilidad. Vive el placer responsable. Y resulta que en cuestión de un año, esfuerzo tras esfuerzo, en el mismo valor, enfatizando en la responsabilidad, la problemática descendió de 70 al año a 0. A 0. Cuando yo leí eso, a mí algo me hizo como puff en la cabeza. Yo dije, yo tengo que entender esto. Y lo más interesante, ¿será que si yo aplico entonces valores en otros contextos o a otros problemas, se van a poder arreglar? Y ahí empecé mi tesis doctoral. Entonces, les estoy compartiendo hoy hallazgos de esta tesis. Ya una tesis casi finalizada, pero traigo un mensaje que me ha enseñado mucho el estudiar sobre valores. Lo primero, nosotros no entendemos el poder de los valores. Creo que los hemos subestimado, porque quizás muchos ni siquiera sabemos qué es un valor. No sé si ustedes se lo han preguntado. Pregúntense en este momento, ¿saben lo que es un valor? Porque si entendiéramos la grandeza que se esconde detrás de estos conceptos, nosotros podríamos utilizarlos para cambiar el mundo. De verdad, estos valores y la responsabilidad que les contaba y lo que hizo el profesor se transfirió a otros colegios. Y sucede que estos colegios comenzaron a aplicar el mismo valor. Y al cabo de 4 años, con diferentes esfuerzos, claramente, las cifras de embarazo adolescente en Colombia se redujeron entre un 33 y un 36% por un cambio en un valor. Díganme ustedes si esto no es impresionante. Pero entonces yo hoy vengo a preguntarles, ¿sabemos lo que es un valor? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Yo hice una breve encuesta a personas para que me compartieran lo que pensaban que era un valor. Y curiosamente me salieron con estas definiciones. A ver cómo lo ven ustedes. El valor nos da la personalidad. Sí, yo sé lo que son los valores, lo que llevamos por dentro, lo que nosotros pues, nos constituye por dentro. O más bien no, el valor es lo que uno utiliza cuando es buena persona. Entonces, cuando uno es buena persona, uno usa valores. Y bueno, ver las definiciones que me dieron me hizo entender que realmente no entendemos lo que es un valor. Bien, estamos subestimando un concepto demasiado importante y un concepto que tiene la capacidad de cambiar realidades. Así que vengo con un pequeño ejercicio que quiero proponerles para que ustedes también se den cuenta qué valores tienen. No sé si se han preguntado eso. Bueno, listo. Ahora me van a explicar qué es un valor, pero ¿y cuáles son mis valores? Entonces, dentro de las bolsas que les han entregado, hay unas tablitas que tienen la letra A y la letra B. Búsquenla para que hagamos esta actividad. Aquí están viendo que tenemos 2 opciones, así que su tarea va a ser elegir entre una de las 2 opciones que yo les voy a dar. La opción A que tenemos aquí en el costado izquierdo es, lo que quiero es que ustedes elijan con qué tipo de elección se sienten a gusto o lo representa. La opción A es, yo soy esa persona que vive la vida libremente, que no se preocupa por planear nada o muy poco, que más bien deja que las cosas fluyan y se disfruta las cosas como vengan. La opción B es, yo soy esa persona que más bien no me identifico con dejar fluir, yo más bien soy muy planeador, lo organizo todo, pienso en las opciones A, B, C y todo lo que pueda salir mal y lo arreglo antes de que suceda.
Entonces, quiero que ustedes levanten su paleta con la letra con la cual se sienten identificados. Ninguna opción es mala, así que tranquilos, siéntanse libres de votar. Bien, muchos con la A, muchos con la B. Veo mayoritariamente la B, muchos planeadores por acá. Ahora miremos este ejemplo. De nuevo, misma dinámica. Ustedes son el tipo de personas que preferirían vivir viajando, estar conociendo el mundo, no atarse a nadie ni a nada, de pronto no tener un trabajo estable, no importa en lo que salga. O son más bien el tipo de personas que disfrutan estar en un sitio fijo, que les gusta tener su casa, su empleo, su carro, su familia, inclusive estabilizarse y tener hijos. Levanten sus opciones. ¿Cuál es su estilo? Muy bien, de nuevo, mucho más B que A. Bien, esto no es malo. Nuestros valores son diferentes. Cada uno nos ubicamos y nos identificamos con cosas diferentes. El que en este caso eligió la opción A es una persona que disfruta y prioriza más el valor de la libertad, de la independencia, por ejemplo. El que priorizó la opción B se siente más identificado con la estabilidad y con el valor de la familia, que a propósito es un valor, por si no lo sabían. Entonces, entender esto nos ayuda a ver un poquito como qué valores pueden estar en la jerarquía primero en nuestras vidas, pero quiero decirles que un valor es un principio que guía nuestra vida. Y no solamente la guía cuando somos buenas personas, la guía siempre. La guía cuando estamos eligiendo lo que preferimos, cuando elegimos las personas con las que nos gusta o no nos gusta estar, cuando pensamos en qué actitud vamos a tener o a aceptar, cuando decidimos cómo vamos a actuar e inclusive con las cosas que nos gustan. Detrás hay valores. Ahora, impresionante, porque ya hemos hablado un poco de qué es un valor, de cuáles podemos tener priorizados, pero quiero que sepan que los valores de cada uno de ustedes, que ustedes dirán, pues el vecino marcó el A, yo marqué el B, es mi valor, el de él, pues será el de él, pero no es tan así. Los valores individuales, los que cada uno tiene, al final terminan marcando un gran impacto en los valores colectivos, porque la colectividad, en este caso, sí es la suma de los valores de cada uno. Y quiero contarles cosas que he encontrado muy interesantes. Imagínense que en un estudio que analicé, se sabe que las personas hoy en día priorizamos los valores individualistas sobre los valores colectivistas. ¿Eso qué quiere decir? Que me interesa más lo mío que lo de todos, que velo más por mis intereses que por los de otros. De hecho, también priorizamos más los valores materialistas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos gusta más lo tangible, lo que se puede adquirir, lo que puedo obtener, que lo que no es tangible. Y esto inicialmente no es un problema. ¿Qué problema hay con que yo piense en mí? ¿Verdad? Pero se vuelve un problema cuando sumando el de él, el de ella, el de él, el de ella y el mío, comienza a tener un impacto colectivo. Imagínense que la Universidad del Rosario hizo un estudio en plena pandemia en el 2020 y este estudio lo realizó con 2.500 jóvenes de toda Colombia, de todas las edades, de todos los estratos, de todas las regiones. Y los jóvenes respondieron a una pregunta que fue, ¿qué es lo que más extrañas de la sociedad? Como lo que más te duele. Lo estoy parafraseando. Y el estudio arrojó que todos los jóvenes decían, me duele la falta de empatía, me duele la falta de solidaridad que hay en nuestra sociedad, me duele la indiferencia. Entonces, fíjense cómo el valor que todos llevamos encima, que es el individualismo, al final está teniendo un impacto social impresionante, porque todos sentimos la indiferencia, la falta de empatía y la falta de solidaridad. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Porque es muy fácil pensar en mí, pero a veces otro también necesita que yo piense en él. Y esto nuestros jóvenes lo están gritando. En otras palabras, hoy quiero sacar esta frase que me encantó y dice, recibir empieza dando. Todos anhelamos recibir, porque si no, porque extrañamos la empatía y la solidaridad. Todos lo anhelamos. Pero lamentablemente no vamos a poder recibir y saciar el individualismo si no damos. Fíjense en la foto, me encanta la foto porque vemos como el corazón no se sabe quién lo está dando y quién lo está recibiendo, porque cuando damos es mucho más factible que recibamos. Si todos tenemos la mano abierta para dar, todos vamos a tener la mano abierta también para recibir, pero recibir empieza dando. Y si todos damos, de seguro todos también vamos a recibir. Así que quería simplemente, para ir cerrando, contarles unas anécdotas a ver si ustedes se sienten identificados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va en su carro tranquilo manejando, ya de por sí viene un poco tenso con trancones, lluvia, bien, pone direccionales,
y se va a cambiar de carril. Y de repente uno mira el espejo de lado y ve como el personaje que venía lejísimos aceleró para no dejarlo meter a uno. ¿Les ha pasado? Sí, a todos, ¿sí o no? Vale. También les ha pasado que de pronto ustedes llegan a un ambiente social nuevo, o sea, no conocen a nadie, los invitaron a una reunión y se quedan como solos, nadie los integra, nadie los presenta. Yo creo que todos lo hemos vivido. O de pronto un día en que ustedes han estado tristes, como bajoneados, y están esperando que alguien sea comprensivo, que de pronto ese día no le exijan tanto, o que alguien se acerque y le diga, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Y quizás todos nos hemos quedado esperando, ¿no? Que nos dejen meter, que alguien nos pregunte, que alguien nos presente. Y justamente el mensaje que traigo es este: se puede cambiar. Se puede cambiar cuando cada uno de nosotros tome una decisión. Así como el individualismo nos ha traído a una sociedad egoísta, que le falta empatía y solidaridad, así hoy quizás si empezamos a pensar más en los demás, también podremos tener una sociedad en la que eso se viva, en la que nos dejen meter cuando ponemos direccionales, en la que alguien nos integre a un grupo social o en la que alguien te pregunte ¿cómo estás? Y esta foto representa muy bien lo que quiero decirles, porque todos podemos tomar la decisión de dar vida a un nuevo valor. Y cuando de manera individual lo hagamos, de manera colectiva lo vamos también a vivir. Es el fruto, ¿no? Se manifestará colectivamente. Ahora les pregunto, ¿son ustedes la persona que cuando alguien pone la direccional le deja meter? ¿O son ustedes los que aceleran y, ay, yo venía aquí, yo primero, era mi puesto, ¿no? ¿Son ustedes los que en serio se arriman a una persona que está triste y le dicen, oye, ¿estás bien? Porque a veces hasta por pena no lo hacemos. ¿O somos nosotros los que de verdad, estando en un entorno nuevo, integremos al nuevo, que está solo, que nadie le habla? Porque es muy fácil identificar el problema, pero cuando les pregunto si ustedes son parte de la solución, quizás no lo somos. Y hoy quiero dejarles esta invitación. Es un buen día para tomar una decisión, para que desde esta charla que es de impacto mundial, que podamos llevar un mensaje para que todos y cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de ser empáticos. Yo quiero una sociedad diferente y creo que todos la queremos, el estudio lo dice, nos hace falta eso. Entonces, qué rico que hoy podamos tomar la decisión y quisiera que se tomen 10 segundos para pensar en una acción que ustedes digan, desde hoy me voy a comprometer, a dejar meter al menos a uno que ponga la direccional al día. Desde hoy me voy a comprometer a dar a alguien que necesita. Desde hoy me voy a comprometer a decirle a esta persona que sí la puedo ayudar, a ser un poco más solidario, menos indiferente. Si todos y cada uno de nosotros hacemos esos pequeños cambios, apelamos a ese valor de la empatía y de la solidaridad, yo estoy segurísima que en un corto tiempo veremos una sociedad muy diferente. Así que les dejo este mensaje. Hoy es un buen día para hacer sentir amado a alguien. Muchas gracias. Realmente ideas que merecen ser difundidas. Quiero invitarlos además a que sigan el numeral, por favor, porque acuérdense que acá estamos dándole eco a todas estas iniciativas, pequeñas acciones. Bueno, María Camila nos hace a nosotros un análisis muy interesante porque nos hace vernos a nosotros también a través de los ojos de los demás. Es un mensaje de empatía. Es un mensaje además de ponerle valor a nuestras cosas. Bueno, en este momento el personal, ustedes ven los chicos que están allí, les están entregando un material que es didáctico para nuestro siguiente speaker, que es espectacular. Les voy a pedir el favor que al finalizar la conversación con nuestro speaker, se queden ahí sentaditos, tranquilos. Las mismas personas que les están entregando este material lo van a recoger al final de la sesión. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a José Duarte. Un pequeño dato, les voy a dar esta frase porque yo creo que con esta frase yo también quedé súper interesada en el speech de él. Un pequeño dato detona conversaciones con sentido, construye,
En este momento nos están haciendo un llamado a construir. A veces destruir es más fácil que construir. Entonces, ese es un llamado que además nos deja María Camila. Y José, quiero darte la bienvenida. Por favor, muy atentos, porque además él nos va a explicar cómo se puede democratizar las políticas públicas y cómo podemos mantener un tema de democracia en nuestro país. José, bienvenido a los micrófonos de TEDx Unijaveriana. Bueno, hace algunos meses un importante periodista colombiano, Yamid Amad, estaba entrevistando al nuevo director de la DIAN. Y en medio de una acalorada conversación, el director de la DIAN dijo algo así como: voy a grabar de impuestos a las personas que en Colombia ganen más de 10 millones de pesos. Y entonces Yamid Amad dijo: pero ¿cómo así? ¿Pero cuántos son esos? ¿No? Y entonces el director contestó: pues es el 1% o menos de los colombianos. A eso Yamid Amad solamente atinó a decir algo así como: uy, ¿cómo así? No puede ser. ¿Somos tan pobres en Colombia? Y claro, es que cuando se da un dato de esa manera, pues se vuelve un dato revelador. Probablemente Yamid Amad gane 10 millones de pesos y su entorno familiar también. Y también sus amigos. Pero la realidad del país es muy diferente. 10 millones están concentrados solamente en menos del 1% de los colombianos. Y cuando al lado de esa cifra se pone otra, como por ejemplo el 39% de los colombianos viven o sobreviven al mes con algo así como 350.000 pesos al mes, que deben ser algo así como unos 80 o 100 dólares, pues entonces se hace evidente el nivel de desigualdad que hay en el país. Y fue justamente ahí cuando a Yamid Amad pues, le estalló la cabeza, ¿no? Es como, uy, claro, por fin ese dato le estaba ayudando a ver algo que antes no podía ver, algo que antes era invisible para él. Y no solamente estalló la cabeza a Yamid Amad, sino que estallaron las redes sociales también. Miles de colombianos empezaron a comentar esa cifra. Uy, ¿cómo así? ¿Tener 10 millones de pesos es ser rico en Colombia? ¿No? Empezaban a decir cosas como esa. Pero también empezaban a conversar acerca de los niveles de desigualdad. Sí, esa es una conversación importante, porque les ayuda a las personas a entender mejor el entorno, a entender mejor, en otras palabras, en dónde están parados. Fíjense cómo acá, ese pequeño dato, un 1% de los colombianos concentran o pueden ganar 10 millones de pesos, unos 2.300 dólares, pues hizo que se detonara una enorme conversación en redes sociales y eventualmente incluso esa conversación tiene el poder de incidir en la política pública. Yo soy un convencido de esto, soy un convencido de que un pequeño dato tiene el poder de generar una enorme transformación a través de detonar una buena conversación. Y es justamente por eso que desde hace ya 15 años me dedico a que las personas se enamoren de los datos, se enamoren de la información, que dejen de ver los datos como algo aburrido, como algo muy técnico, como algo muy complejo, ¿sí? Y lo empiecen a ver quizás desde otra perspectiva, como algo interesante, como algo revelador o incluso divertido. Y lo hago así, lo hago explorando la relación entre los datos y los ciudadanos a través del diseño de experiencias lúdicas que normalmente, pero no exclusivamente, tienen lugar en el espacio público y que buscan detonar conversaciones sobre temas que muchas veces son complejos o son tabú, pero no por eso dejan de ser importantes y vale la pena conversar sobre ellos. Hoy quiero contarles 5 datos sobre Colombia. Y espero que con esos datos, quizás, así como a Yamid que les estalló la cabeza, ustedes tengan elementos adicionales para poder entender mejor su entorno. Y voy a aprovechar esos mismos 5 datos para mostrarles 5 proyectos en los que he venido trabajando los últimos años que tienen justamente ese enfoque, un enfoque de intervenciones en espacio público a través de una perspectiva lúdica. ¿Listo? En este momento, creo que todos ustedes tienen ahí en la mano este sistema. Fue un sistema que diseñé justamente, un dispositivo para que usemos acá en esta actividad. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y ustedes simplemente la van a responder moviendo acá y van a levantarlo así. ¿Listo? Para compartir su respuesta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de mujeres
en Colombia creen ustedes que reciben atención médica post-aborto? Entonces, muevan acá. Que no reciben. Que no reciben atención médica post-aborto. Bueno, entonces allá tenemos, 75%, por acá casi 100%, 100%, bueno, todos están por encima del 70%. La cifra es el 21%, eso quiere decir que igual es altísima. Solamente 1 de cada 5 mujeres recibe atención posaborto. Y fue justamente ese uno de los datos que sacamos a la calle a través de este proyecto que llamamos El Pregonero, que básicamente es una cajita que tiene grabados 7 datos relacionados con el aborto. No es para ponerse de un lado o del otro en esa discusión, pero sí para darles elementos a los ciudadanos para que la conversación que tengan pues sea una conversación informada, ¿sí? Una discusión con datos. A través de este proyecto pues logramos llevar a diferentes barrios de Bogotá pues esta problemática, este tema. Vamos con el siguiente dato. ¿Qué porcentaje de las víctimas en Colombia, las víctimas de suicidio son hombres? ¿Qué porcentaje creen ustedes? Entonces, muévenlo ahí, levántenlo. Por acá veo 50, 75, 60, 50 por allá, 15 por allá. Bueno, el dato es 88%. ¿No? Es altísimo, ¿no? Es súper alto, ¿no? Ese es justamente un dato revelador. Y fue justamente ese uno de los datos que usamos para llevar este tema que tiene que ver con salud mental a las calles, nuevamente para detonar una conversación con los ciudadanos, específicamente en este caso, alrededor de lo que significa el suicidio en Colombia. No sé si sabían, pero Colombia es el país en Latinoamérica en donde se suicidan más personas. Este dispositivo básicamente es una cajita que tiene un sensor en la parte de arriba y que cuando baja la luz del día a determinado nivel, ¡pum!, proyecta un dato, ¿sí? Y como ese, pues en realidad proyectamos 20 datos en diferentes puntos de la ciudad. Otro dato relacionado con este tema es, por ejemplo, alrededor del 45% de los suicidios son motivados por el desamor, ¿sí? O por conflictos de pareja. Vamos con el siguiente dato. ¿Qué porcentaje de ciudadanos, de bogotanos en concreto, se sienten inseguros en su ciudad? ¿Qué porcentaje creen? Ahí sí, bueno, 100%. Bueno, casi todos están ahí como por el 100%. Fíjense, la cifra es 88% de los bogotanos se sienten inseguros en su propia ciudad. Y pues nuevamente fue justamente ese uno de los datos que usamos para salir a los parques de la ciudad a conversar con los ciudadanos alrededor de buenas y malas prácticas de seguridad en los barrios. Este fue un proyecto que desarrollamos junto con la Alcaldía de Bogotá y nos interesaba ir a los barrios a entender un poco cuáles son las dinámicas de seguridad locales, entender, por ejemplo, cuáles son las buenas y malas prácticas que adelantan los ciudadanos, pero no conformarnos con eso, con solamente darles datos y darles información, sino también pedirles a los ciudadanos recomendaciones acerca de cómo pueden hacer sus barrios más seguros. Acá ustedes pueden ver cómo a través de una pequeña actividad los ciudadanos podían dejar ahí recomendaciones a otros vecinos para que ellos también usaran eso y pudieran usar, digamos que pudieran tener mejores prácticas de seguridad en sus propios barrios. Vamos con el siguiente. ¿Qué porcentaje de bogotanos usa cotidianamente para ir al trabajo el transporte público? Bueno, ahí veo 100%, 75, 50, bueno, están todos más o menos por el mismo rango. La cifra en realidad es del 54%. Esto incluye Transmilenio, incluye ICITP, incluye taxis. Si a esto le sumamos, por ejemplo, 12% de las personas usan bicicleta cotidianamente para ir al trabajo y más o menos un 7% se va caminando. Para que tengan este dato en perspectiva, solamente un 13% de los bogotanos van en automóvil a sus hogares, perdón, a sus trabajos. ¿Sí? Entonces, esto también es un dato que nos habla acerca de cómo deberíamos tomar decisiones en términos de política pública de movilidad. Y fue justamente ese uno de los datos que compartimos en varias ciudades, Bogotá, Madrid, Barcelona y Leuven, en Bélgica, a través de este proyecto. Esta es una intervención que se hizo en Barcelona que habla acerca de, o entrega datos relacionados con la movilidad en diferentes barrios. Datos relacionados, por ejemplo, con el número de vehículos que transitan por ahí, de peatones, de bicicletas, cuánto contaminan esos vehículos, qué tanto ruido hacen. Y nuevamente esa información
queríamos que los vecinos la pudieran usar para, con base en esa información, pudieran armar proyectos que llevaran a las alcaldías locales y con base en esa información pues pudieran tomar mejores decisiones pues para todos, en colectivo. Y no solamente les permitía ese sistema pues dar diferentes tipos de datos, sino que además les permitía acercarse a sus vecinos a hacerles preguntas para que entre todos entendieran cuáles eran las dinámicas de movilidad en ese sector. Bueno, y ahora por último, les voy a preguntar este último dato. ¿En qué porcentaje creen ustedes que se incrementa el riesgo de diabetes a causa del consumo constante de bebidas azucaradas? Bueno, ahí tenemos nuevamente 75%, 50% por allá atrás estoy viendo 15%, poquito, por allá estoy viendo 95%, por allá estoy viendo 10%. Bueno, el dato es 29%, es decir, algo así, alrededor del 30% se incrementa ese riesgo. Y fue justamente, nuevamente, ese el dato que sacamos a la calle a través de este proyecto que llamamos el Data Móvil, que básicamente era un dispositivo que se movía por toda la ciudad y tenía el objetivo de compartir con los ciudadanos un informe que recogía información sobre los peligros que hay detrás del azúcar y la política, la nueva política de etiquetado de productos, un informe de 200 páginas. ¿Quién se lee eso? Nadie. Entonces tocaba buscar nuevas maneras de llevar esa información al ciudadano. Y esta fue la manera que encontramos. Básicamente es un dispositivo, como les decía, que se mueve por toda la ciudad, detonando conversaciones con los ciudadanos alrededor de este asunto, incluso niños. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, la persona que ustedes ven de negro ahí es la persona que estuvo detrás de esa investigación. Y por primera vez se está acercando de cara a un ciudadano a contarle, oiga, vea, esto fue lo que yo encontré, ¿no? Les voy a mostrar un video que de alguna manera resume este proyecto, es un video corto, pero no solamente eso, sino que además resume, pienso yo, el espíritu de los otros proyectos que les mostré, ¿sí? Que son proyectos, que son intervenciones en el espacio público que buscan acercar a los ciudadanos a temas complejos a través de experiencias lúdicas sencillas. Nos dimos cuenta que 7 de cada 10 colombianos no entienden la información nutricional de las etiquetas. Son tan complejas que lo importante se queda en algoritmos matemáticos y letras pequeñas. Así que decidimos construir un carrito que le mostrara a los consumidores lo que las etiquetas no les quieren contar. Escogimos situarnos en 2 puntos claves de la ciudad: el Parque Nacional, donde se reúne una población de todos los estratos y todos los oficios, y la Séptima, en plena ciclovía de domingo. Y empezamos a jugar. Se supone que los niños máximo al día solo deberían consumir 24 gramos. ¿Cree que en esa etiqueta a usted le informan sobre ese exceso? Las etiquetas nunca son claras. A veces uno lee, mas no observa bien el producto. Pero aún nos quedaba la duda. Si las etiquetas sirven para informar, pero lo que hacen es confundir, ¿quién es el responsable? ¿El consumidor por comprar un producto no saludable, la industria por producirlo o el Estado por no regular los etiquetados? Y esto nos respondieron. Nosotros como consumidores tenemos todo el derecho de exigir. La industria no es nada sin nosotros. El Estado, porque el Estado es el que está en la obligación de mirar, de regular y de no permitir la mala información. Exacto. Si el Estado no tiene una norma que le diga a la industria cómo presentar los ingredientes que pueden ser nocivos para la salud, ¿cómo los ciudadanos vamos a tomar decisiones conscientes e informadas? ¿Qué quieres? ¿Jugo de cajita o fruta? No, fruta. Fruta. Bueno, pues fíjense que pues es un muy buen proyecto que evidencia pues, de qué manera uno puede materializar una experiencia diferente de acercamiento a los datos y acercamiento a la información. Bueno, y como esas 5 intervenciones que les acabo de mostrar, pues durante los últimos 10 años hemos hecho más de 200 intervenciones alrededor del mundo, en más o menos unas 50 ciudades, acercando, como les decía, temas complejos, difíciles a las personas, que no por ser complejos y difíciles hay que dejar de hablar de eso, a través de experiencias con datos. De alguna manera eso evidencia el poder de los datos, el poder que tiene un pequeño dato para detonar una conversación transformadora y reveladora. ¿Sí? Entonces la próxima vez que ustedes estén en sus computadores, en sus casas, en sus trabajos, en la universidad o en el colegio, decidiendo qué datos compartir, recuerden que decidir qué dato poner ahí es lo mismo que decidir qué conversación quiero detonar. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias, José, por esta intervención tan maravillosa. Definitivamente un dato puede cambiarlo todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las conversaciones que hacemos. Les pedimos amablemente devolver a cada una de las personas que están viendo en las filas el material didáctico, por favor. Bueno, como les contaba, José nos trae a nosotros un speech supremamente interesante y es acerca de los datos que nosotros hacemos y mantenemos dentro de nuestras conversaciones. Entonces, nada, sin más preámbulos, les quiero presentar al siguiente speaker. Tengo además que decirles que me hubiera encantado contar con un profe como él. Él realmente rompe paradigmas y nos hace un análisis muy interesante acerca de la educación con calidad. Si bien todo cambió después de la cuarentena, nos volvimos seres mucho más digitales, consumimos mucho más información, pero también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de compartirla y también a la hora de interiorizarla e interpretarla. Les quiero presentar a Jorge Huertas. Él es profesor de la Universidad Javeriana y la verdad, su ponencia es bastante interesante. Democraticemos la educación. Por favor, bienvenido a los micrófonos, Jorge, aquí de TEDx Unijaveriana. Siempre me he preguntado de dónde surgen las ideas. Es una pregunta que me he hecho durante muchísimo tiempo. ¿De dónde surgen las ideas? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. Hay algo que se llama el pensamiento visual. El pensamiento visual tiene un elemento muy sencillo y es que uno viendo aprende. El pensamiento visual ha sido la clave para poder inspirar muchísimos desarrollos, muchísimas formas nuevas. También es conocido como visual thinking. Antes de que existiera el iPhone, nadie podía decir, yo quiero un iPhone. ¿Por qué? Porque no existía. Entonces, cuando se crean productos y cosas nuevas, pues genera un nuevo referente. De esa misma forma, yo me he dado cuenta, analizando y viendo, que el pensamiento crítico ha crecido muchísimo en el mundo, en gran medida porque ahora hay más fuentes de información. El modelo educativo tradicional fue desarrollado en la Revolución Industrial, más o menos en 1760, y el conocimiento era muy privilegiado, era para muy pocas personas. A medida que ha habido más fuentes, cada vez ha crecido más. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es poder argumentar, es poder tener una postura clara respecto a algo. De esa misma forma, al haber más fuentes, al haber más desarrollos, al haber más elementos, nos hemos dado cuenta que la empatía y darnos cuenta de las problemáticas que tienen otras personas cada vez es más real. Existe un mayor grado de sensibilidad porque nos enteramos y puede que ni siquiera nos afecte a nosotros. Ese pensamiento crítico nos ayuda a detectar esas posibilidades, esos problemas. Lo que ocurre es que con el pensamiento crítico no se soluciona. El pensamiento crítico me sirve para poder identificar la problemática, pero con eso no lo soluciono. Para poder desarrollarlo, para poder cambiarlo, necesitamos acciones propositivas. El día de hoy voy a contarles algo que cambió mi vida, algo que le dio un nuevo norte, una nueva dirección. Y eso fue el design thinking o pensamiento de diseño. Suena como algo complejo, pero realmente no lo es. Es una metodología que creó este señor que está en pantalla que se llama Tim Brown. Tim Brown es un profesor de la Universidad de Stanford y creó una empresa que se llama IDEO o IDEO. Y dentro de ese proceso, él decía, esta metodología va a trabajar, va a desarrollar productos, servicios, modelos de negocio con dos principios súper sencillos. Diseño centrado en el usuario y trabajar necesidades reales. La metodología tiene 6 etapas, también cuenta con muchas herramientas. Hoy yo no voy a hacer una clase magistral de Design Thinking, simplemente quiero contarles unos elementos muy importantes respecto a esta metodología. Y una de sus características más importantes es que es interdisciplinaria. Eso quiere decir que eso es para todos, porque nos han hecho creer que solo
Un grupo muy selecto puede ser innovador, puede ser disruptivo, cuando es una capacidad que todos tenemos. El ser interdisciplinario quiere decir que se reciben contadores, ingenieros, cualquier persona es bienvenida acá. Y analizando esto, esta es la pirámide de Maslow, fue fundamentada más o menos en los años 40 y clasifica las necesidades que tenemos todas las personas. En la base de esa pirámide están las necesidades básicas, es decir, lo que todas las personas necesitamos: comer, dormir, ¿cierto? Tener un lugar donde vivir. Entonces, respecto a eso, nosotros nos damos cuenta que la educación es la forma en la que nosotros podemos ascender en esa pirámide, es decir, poder satisfacer nuestras necesidades, poder generar conocimiento, poder generar ingresos, poder generar muchas cosas que son supremamente importantes. La educación es lo que nos brinda a nosotros esas posibilidades. Yo, analizando esta problemática, me he dado cuenta que la educación ha crecido muchísimo en cobertura a nivel mundial. Pero ¿será que en calidad sí hemos mejorado? Hago esa pregunta abierta porque yo en el colegio no fui un estudiante modelo. O sea, aquí están mis papás y ellos pueden saber qué tipo de estudiante fui yo. No fui el que, oh no, vamos a felicitarlo, oh no. La verdad que no, yo sufrí mucho en el colegio en gran medida porque no me adaptaba al sistema educativo que había, en el cual uno hacía y repetía las cosas y no sabía por qué lo hacía. Despeje la ecuación. ¿Por qué? ¿Eso para qué sirve? Despeje la ecuación. Y entonces yo entraba ahí en un conflicto súper grande y me frustraba. Sí, uno pasaba ahí, pero si yo les dijera que yo encontré mi vocación de educador, no fue en esa época. No lo fue, definitivamente. Pero analizando la calidad, yo decía, bueno, la calidad debe fomentar el pensamiento crítico en la educación. Que si nosotros hacemos cualquier actividad, sepamos por qué la hacemos. Nosotros no somos autómatas. Pero también me di cuenta que esta situación no me pasaba solo a mí. Le pasaba a muchas personas que en el colegio no se sentían que encajaban. Que uno hacía las cosas y no sabía por qué las hacía. De esa misma manera, hay dos modelos educativos. Está el que fomenta el pensamiento crítico y diseño centrado en el usuario, lo que promueve Design Thinking. Y está el modelo estándar, basado en la primera revolución industrial, en esa revolución industrial mecánica que se encargó de estandarizar todo, desde procesos creativos hasta procesos cognitivos. Y yo decía, bueno, lo de repetir seguramente le puede funcionar a muchas personas, pero no a todas. El pensamiento crítico parte de algo muy interesante y es que todos aprendemos de forma diferente. Por eso estandarizar se genera como una contradicción. De esa misma forma, yo me di cuenta que la innovación, normalmente cuando uno le habla de innovación, uno se imagina viajes a Marte, Transformers, cosas como esas, pero realmente innovación puede ser mejorar algo que ya existe. Yo aquí no propongo refundar la educación ya existe, vamos a mejorarla. ¿Cómo la vamos a mejorar? Con pensamiento crítico y con acciones propositivas. Pero esa acción propositiva tiene unas características que son bien importantes. La autogestión. Autogestión quiere decir que yo no dependo de un tercero para poder generar un desarrollo. Muchas veces uno identifica problemas y nosotros todos en nuestro entorno nos hemos dado cuenta de problemas que hay y uno lo identifica. ¿Y será que actuamos para poder cambiarlo o solo nos quedamos en la parte crítica? Cuando uno autogestiona, trata de hacer acciones propositivas para que las cosas pasen. Uno espera que venga un político, uno espera que venga un tercero y solucione esa problemática. Eso no es real. Y mi invitación el día de hoy es que les voy a contar una pequeña historia. Mi pequeña historia. Como les decía, yo detecté una oportunidad en torno a la parte educativa. Yo me di cuenta que fue mi vocación, pero para encontrar mi vocación tuve que hacer un viaje muy, muy largo. Viajé en muchas partes, conocí muchas cosas, tuve experiencias que fueron distintas y me di cuenta que las sociedades más educadas son las más equitativas. En nuestro medio la educación es un privilegio. Las personas que estamos aquí somos privilegiadas de poder estar acá, de poder dar este tipo de debates. Una cosa que considero muy importante es poder democratizar esa educación de calidad. Pero ¿cómo se hace? Es un objetivo bastante ambicioso si lo miramos. Y de esa manera yo me di cuenta, listo, si yo voy a hacer algo, tenemos que partir de algo, no podemos estandarizar. Lo que ustedes ven en pantalla es una caricatura. Y entonces tenemos varios animales.
está un mono, está un pescado, está una foca. Y dicen, bueno, vamos a hacer un proceso equitativo, un proceso de selección equitativo. Tienen que subir al árbol. ¿A quién le irá mejor? ¿Cierto? Y el pez tiene grandes habilidades y la foca tiene grandes habilidades. Y este es un reflejo del modelo de educación tradicional, que parte de que todos somos iguales cuando todos aprendemos diferente. Antes la única forma de aprender era con libros, ahora hay videos, ahora hay gamificación, ahora hay muchos elementos que nos permiten a nosotros aprender de formas diferentes. Y en torno a esto yo dije, bueno, sí, a mí me gusta muchísimo esto, creo que es muy importante, pero no sé cómo hacerlo. Y un día en clase, uno de mis estudiantes se me acercó y me dijo, profe, esto del design thinking es muy interesante, pero es un tema muy extenso. Sí, genera productos, servicios, bueno, un jurgo de cosas, pero eso no lo vemos en un semestre. Le dije, tienes razón. ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos democratizar ese conocimiento que no solo mis estudiantes privilegiados en el salón de clase pueden tener? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí me di cuenta que podíamos involucrar las herramientas de la cuarta revolución industrial, que a veces están como un poco mitificadas, como las redes sociales. Yo puedo crear contenido educativo para poder compartir. Y en torno a eso, creé un proyecto que se llama Design Thinking 24/7. Se llama 24/7 porque yo vivo 24 horas al día, 7 días en la semana pensando en innovación y en democratización. Creo que es clave poder entender que todos podemos hacer el cambio. Yo no creo en los genios creativos. Eso es un mito. Los trabajos se hacen en grupo, inspirando a otras personas. El proyecto empezó como un ejercicio de clase, toda la estrategia ha sido orgánica, es decir, que nunca se ha pagado pauta publicitaria por eso. Inició como tutoriales de la clase y empezó a crecer porque más gente me escribía, me decía, oye, esto está súper chévere, ¿será que puedes crear este tipo de contenido, Después pasó a contenido en inglés y cada vez ha ido creciendo un poquito más. Y en torno a eso se han encontrado resultados muy interesantes, porque yo sí creo que es mejor dar que recibir. Cuando nos escriben a diario, me dicen, oye, me sirvió muchísimo, pude hacer mi modelo de negocio gracias a la información que tú nos diste, estructuré mi tesis gracias a la información que tú nos diste, pues inspira muchísimo. En este momento estamos en más de 40 países, más de 2 idiomas, bueno, tenemos muchos elementos que han sido muy interesantes, pero esos comentarios son lo que nos impulsa a seguir. Yo todas las semanas, así esté de vacaciones o esté donde sea, publico contenido. Porque en la única parte que el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Esa es en la única parte. Porque el resto se necesita trabajar con cariño y amor. Muchas personas no encuentran su vocación porque hacen lo que les toca y no lo que quieren. Si nosotros tenemos la oportunidad de encontrar nuestra vocación, nuestro trabajo va a ser un goce, la vamos a pasar súper chévere. El trabajo no tiene que ser como un castigo y hacer las cosas de una forma que son terribles. Si uno le escucha la quejadera al amigo, ay, no sé qué, pero no, que estás pagando, no, toca hacerlo. Y eso es importantísimo, porque a nosotros nos llena de optimismo, nos llena de buena onda. Pero sí les digo una cosa, todos tenemos la capacidad de crear pequeñas acciones. Esto no es algo exclusivo, esto no es algo distinto. Yo los invito a que conozcan este proyecto, a que nos ayuden a seguir creciendo y que entendamos que todos podemos pasar del pensamiento crítico a la acción propositiva. Muchísimas gracias. Bueno, que para decirles un poco, estas 3 intervenciones han sido maravillosas. Hemos hablado de valores, hemos hablado de empatía, hemos hablado de comunicación asertiva también. Y bueno, llega un espacio maravilloso para tomarnos algo. Los quiero invitar además a que ahorita se acerquen a los stands, porque además en este espacio también se apoya a los emprendimientos. Es una iniciativa maravillosa y también les pedimos el favor, son 15 minutos de receso, ingresar nuevamente al auditorio. Ahorita volvemos con toda y les recomiendo por favor nuestro numeral, pequeñas acciones. Y obviamente seguir...
Bueno, por favor, quítense la ropa. Bueno, ¿y si yo les dijera a ustedes que ustedes no están aquí? Van a decir, uy, esto está como raro. Y es que puede que estén sentados en esas sillas, pero ya sus mentes habrán viajado a un montón de lugares, al pasado, al futuro. Entonces realmente no están aquí. ¿Por qué? Porque los seres humanos recibimos todo el tiempo una gran cantidad de estímulos. Internos, que son un montón, ¿cierto? Externos. Aparte de eso, todo el tiempo estamos intercambiando información, lo que hace que sea muy complicado poder estar completamente presentes en un sitio, concentrados. Es decir, concentrarse es algo muy complejo. Entonces yo les quiero poner un ejemplo hoy en casos de la vida real. Entonces nos vamos de vacaciones a un lugar paradisiaco, maravilloso, hermoso, con una playa, con un sol, y dice, ahora sí me voy a desconectar. Pero resulta que empiezan a pensar, ay, se me olvidó mandar tal correo, se me olvidó decirle a tal persona que hiciera esto. O puede que estén pensando, pero en el futuro. Entonces van a decir, uy, no, todo lo que me espera cuando llegue la cantidad de trabajo represado, yo para qué me fui de vacaciones. Y empiezan a pensar en una gran cantidad de cosas que resulta que los distrae de lo que tienen que hacer, que es lo que tienen enfrente. Disfrutar de la playa, tomarse el coctelito, disfrutar de la compañía, sentir la brisa, las horas del mar. Entonces pasan un montón de cosas que es muy complejo y que nos desvían de la atención. Y esto pasa no solamente con las vacaciones, sino con otro tipo de actividades relacionadas con lo erótico y con el encuentro sexual. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera que hay una herramienta que podemos empezar a utilizar para poder conectarnos con el presente y poder disfrutar? Entonces, existe esa herramienta. Y como yo soy sexóloga, a mí me gusta hacer todo desde la práctica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Pero no se preocupen, que no hay que hacer nada raro. Entonces vamos a hacer un ejercicio de relajación y de respiración con esos dulces que se les entregaron. Entonces van a colocarse con la espalda recta, más no tensionada. Van a poner los hombros ligeramente hacia atrás, pero sin tensionar. Es decir, una cosa es la tensión y otra cosa es la concentración. Entonces van a colocar el mentón ligeramente hacia abajo y van a ser conscientes del aire que entra y sale por la punta de su nariz. Entonces simplemente van a hacer lo que hacen siempre. Inhalar y exhalar. No intenten cambiar la respiración, no intenten forzarla. Simplemente inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Y sientan cómo todo su cuerpo respira con ustedes. Se van a dar cuenta del abdomen que crece y se encoge cuando inhalan y exhalan. Si aparece algún pensamiento, algún recuerdo, alguna imagen, no pasa nada. Vuelven amorosamente a la punta de su nariz y se concentran en ese aire que entra y sale. Inhalan y exhalan. Ahora van a abrir lentamente los ojos, si los tenían cerrados, y van a coger ese dulce y le van a quitar el empaque lentamente, como si lo estuvieran desnudando. Se lo van a quitar despacito, despacito, despacito. Entonces ahora, los que ya lo abrieron, lo van a mirar. Van a mirar, ay, qué lindo es redondito, es blanquito. Van a observar su forma, van a utilizar la vista. Entonces ahora lo van a oler. Huélanlo, huélanlo. Sientan ese olor a chocolate. Para quienes les gusta el chocolate, esto va a ser muy estimulante. Huélanlo. Aléjenlo un poquito ahora y mírenlo otra vez como, ay, qué lindo. Ahora huélanlo otra vez. Huélanlo otra vez. Les dio ganas de comérselo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ahora se lo van a acercar lentamente a la boca. Y ahora lo van a alejar. Ahora sí, acérquenselo otra vez. Y ahora lo van a morder, o si quieren también lo pueden chupar, pero muy despacio. Denle tiempo a ese dulce para que se derrita en su boca. Es decir, sientan el contraste de sabores del chocolate con el relleno frutal.
Las papilas gustativas deben estar diciendo, yupi, saboréenlo, saboréenlo. Sientan cómo se deshace por toda su boca y garganta. Y ahora sí, se lo pueden tragar. Eso sonó raro, pero bueno. Bueno, ¿qué tal que yo les hubiera dicho que se comieran el dulce mientras están viéndose una serie de televisión, o mientras están contestando el teléfono, o mientras están hablando con alguien? ¿Habría sido la experiencia igual de placentera? No, ¿cierto? Porque aquí la clave fue la concentración, estar en el momento presente y enfocados en las sensaciones. Entonces, eso mismo que hicimos con el dulce, porque estamos en horario familiar, si nosotros lo trasladamos al plano erótico, al plano de los encuentros sexuales, es decir, a través de caricias, besos, masajes y toda una serie de cosas, eso se llama mindful sex. Chévere, ¿no? Entonces, el mindful sex nace de su papá o de su mamá, que se llama mindfulness, que es conocido o se traduce como la técnica de atención plena, de estar en el momento presente. Esto existe hace más de 2500 años, desde los tiempos del Buda, que eran seres que practicaban muchísimo la meditación, pero a finales de los años 70, un médico llamado el Dr. John Kabat-Zinn decidió aplicar los beneficios del entrenamiento que se tiene en la meditación para utilizarlo a nivel terapéutico, es decir, para pacientes con trastornos de ansiedad o de depresión, o para personas con dolores crónicos que estaban sufriendo muchísimo. Y por supuesto, se tenía que probar en el plano sexual porque va al fondo de todo. Es decir, nosotros pensamos que nuestros órganos sexuales más poderosos son los genitales, pero realmente no, es el cerebro. Y muchas fallas en la respuesta sexual, problemas de deseo, insatisfacción, se dan por nuestra mente, y cuando nosotros empezamos a entrenar la mente, las cosas van mejorando. Entonces yo quiero contarles un poquito hoy, seguimos con el tema de casos de la vida real, y es cosas que suceden mucho antes, durante y después de los encuentros. Entonces está, por ejemplo, la famosa ansiedad por rendimiento o ansiedad por desempeño. Entonces el señor ese día va a estar por primera vez con esa mujer que le gusta, que le encanta, que le mata, que le enloquece. Y entonces está obviamente muy nervioso y se está hablando a sí mismo, o más bien le está hablando a su alter ego. Entonces dice, Nacho, yo veré, con el ánimo arriba, Nacho, a durar mínimo 2 horas porque tenemos que quedar bien. Y ahí empieza la persona a ponerse ansiosa, a estresarse, ¿cierto? O a veces pasa, en el caso de nosotras las mujeres, comí muchísimo. Uy, no, se me va a ver una panza, mejor no hago esta postura porque se me va a ver el gordito o la celulitis. O a veces pasan los famosos pensamientos recurrentes y está uno ahí como, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no me vengo? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Tengo que llegar y te estresas y no llega. Se están riendo porque les ha pasado, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la mujer dice, bueno, ya no llegué, más bien voy a fingir para que esto se acabe rápido porque ya me desconecté. Y así pasa. O a veces sucede que ni siquiera estamos pensando en el encuentro sexual, que eso es peor todavía. Y es como, oye, yo sí pagué el internet y si me lo cortan. O también, ay, mijo, ¿será que nosotros cerramos la puerta o la dejamos abierta? ¿Qué tal que nos vean los niños? Entonces estamos pensando en una gran cantidad de cosas y un momento que tendría que ser delicioso, placentero, tranquilo, relajante, se convierte en un cúmulo de tensiones porque nuestra mente no está enfocada. Entonces, por esa razón se utiliza el mindfulness, que es la conciencia plena, aplicado a la terapia sexual o al erotismo. Entonces yo la resumí y utilicé una palabra con mucho engagement, que es mindfulness, para no tener que volver a decir mindfulness aplicado a la terapia sexual, al erotismo, ¿cierto? Entonces, mindfulness. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el mindfulness? Cuando nosotros empezamos a practicarlo de manera concreta, de manera regular y de manera consciente, estamos entrenando a nuestra mente para que nuestra mente no se vaya detrás de todos los estímulos. Es decir, la mente va a ser consciente de todo lo que pasa alrededor, pero no se va a enganchar con esa misma facilidad que se enganchaba antes. Entonces, en el cerebro pasan 2 cosas. Una es, voy a ser consciente del momento presente, y por el otro lado voy a tener lo que se llama esa capacidad de apertura. Y eso ayuda muchísimo para que el cerebro mande unas órdenes al resto del cuerpo. Porque si el cerebro se estresa, ¿qué pasa?
manda señales y el cuerpo entonces se pone rígido, tenso, en estado de alerta y se llena de cortisol, y cuando el cuerpo se llena de cortisol, entonces no aparecen las hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina y todas esas que salen durante los encuentros sexuales y nos predisponen. Entonces lo que hace el mindfulness es predisponernos a que podamos disfrutar de los encuentros sexuales, como si nosotros empezáramos a sintonizar la radio para escuchar una sola emisora y quedarnos en esa emisora. Y por eso es súper interesante. Y ustedes dirán, y bueno, ¿yo cómo empiezo a practicar eso? ¿Qué cosas debería hacer? Entonces, hay muchas formas de practicarlo. Y es que, por ejemplo, la meditación es lo que se llama el mindful sex práctico, es decir, como la práctica formal. Pero también existe el mindful sex que es informal, es decir, cuando uno está o lavándose los dientes, o está bailando, escuchando una canción, o como el ejercicio que hicimos con el dulce. Entonces, los encuentros sexuales vendrían a ser eso, una práctica informal, pero muy deliciosa, a la que traeríamos los beneficios de la meditación durante los encuentros para que se eliminen las interferencias que nos impiden concentrarnos. Eso hace que aumenten los niveles de excitación porque la persona va a estar enfocada en todas las sensaciones que está experimentando y por ende va a estar muchísimo más relajada. Entonces, por eso el mindfulness es algo súper poderoso y súper bueno para que empecemos a practicarlo. ¿Dónde está acá? Bueno, entonces ustedes dirán, ¿y cómo nosotros empezamos a ponerlo en práctica? Entonces existen lo que se llama las famosas actitudes mindful sex. Pero aquí quiero decir más que todo que son como unos pequeños pasos que nos llevan a cultivar un sexo más consciente, unos encuentros más placenteros, pero sobre todo vamos a desaprender un montón de cosas que nos han enseñado a nivel social y cultural que le quitan la felicidad al sexo. Entonces, lo primero es la respiración consciente. La respiración es súper clave. Cuando una persona está en un encuentro sexual y no está respirando bien, la persona va a estar así, tensa, va a estar rígida. Entonces, cuando la persona está respirando, el cuerpo se abre. Y cuando el cuerpo se abre no solamente a nivel físico, sino que también se va a abrir al placer. Entonces, cuando nosotros empezamos a respirar conscientemente, es como si fuera un vaso. Entonces, ese vaso es un vaso de agua que tiene un montón de sucio y de sedimento, y el vaso todo el tiempo, nuestra mente está así, moviéndose un montón. Entonces lo que hacemos cuando estamos meditando es que ponemos el vaso en una base y toda la parte sucia queda abajo y la parte clara queda arriba. Es decir, nos genera una claridad, una estabilidad que nos permite tomar mejores decisiones porque ya no está el piloto automático activado, sino que estamos ya respondiendo y no reaccionando. Interesante, ¿no? O sea, respirar es algo que hacemos todos los días, pero si lo empezamos a hacer bien, vamos a tener muchos beneficios. Entonces está otro que me parece hermosísimo, que es la mente del principiante. Y es todo lo contrario a lo que nos dicen en el sexo. Porque nos dicen, usted tiene que ser el experto, usted tiene que hacer de todo en esa cama, tiene que hacer un montón de cosas porque tiene que quedar bien. Es decir, su reputación es importante. Pero aquí en el mindful sex es todo lo contrario. La mente de principiante habla de ver las cosas como si fueran un regalo, verlas completamente de lo nuevo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en los encuentros sexuales llegamos con expectativas, llegamos con dudas, llegamos con temores. Aparte de eso, llegamos como con un guión, como que tengo que hacer esto y esto y esto, como si fuera una fórmula. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que cada persona tiene algo que se llama el mapa erótico. Es decir, cada persona siente y experimenta las cosas de manera diferente. Entonces, si yo voy con mente de experto, quizás la voy a embarrar porque voy a pensar que lo que yo le hago a esta persona le sirve a esta y a la otra y a la otra. Y resulta que no. Cada persona tiene su mapa erótico y experimenta diferente. Por eso tener la mente de principiante, dejarse llevar por las situaciones y ver todo el potencial es súper clave. Es decir, empezamos un poquito todo ese proceso de desaprender esas cosas que a veces no nos funcionan tan bien. No juzgar. Eso es muy difícil, porque todo el tiempo estamos juzgando. Levante la mano la persona que se dijo algo feo hoy, en su mente. Es muy complicado. Cuando nosotros hablamos de no juzgar en el mindful sex,
no quiere decir que tu mente va a dejar de juzgar. O sea, tú sí vas a seguir juzgando, solo que tú te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo, pero ya no te vas a ir detrás de eso. Es decir, vas a empezar a tener más una mente científica, una mente que observa, a una mente enjuiciadora. Y una de las cosas bonitas que hace el dejar de juzgarse es que vamos generando una autobondad y una compasión hacia nosotros mismos. Y eso va haciendo que seamos personas menos rígidas. Y en la sexualidad es muy importante la flexibilidad y no la rigidez. Cuando hablo de flexibilidad no me refiero a posturas, me refiero a flexibilidad mental, a flexibilidad de adaptación al cambio. Entonces eso es súper interesante para que podamos disfrutar más de los encuentros. Entonces, en la medida en que nos juzguemos menos y no creamos todo lo que la mente dice, vamos a estar más enfocados y enfocadas en pasarla bueno. Entonces, la aceptación. La aceptación también es bien compleja porque muchas veces no nos aceptamos, no aceptamos nuestro cuerpo, nos sentimos mal con aquellas fantasías eróticas que tenemos, a veces no aceptamos de determinada situación y porque hemos generado muchas expectativas en los encuentros, entonces si no se dan, empezamos con esa lucha de que queremos cambiar esa situación. Y resulta que la aceptación te viene a decir a ti que no debes luchar en ciertos momentos, simplemente dejar que las cosas se expresen y que las cosas fluyan. Y la aceptación no es conformismo, simplemente se trata de ver claramente la realidad, ver tu realidad, la realidad del otro y aceptarte, aceptar tus deseos, aceptar tu cuerpo, y eso va a ayudar a que también estés más relajada porque se acaba la lucha. ¿Está ahí claro? ¿Sí? Perfecto. Dejar ir. Dejar ir también va en contravía de todo lo que nos han enseñado en el mundo. Porque cuando estamos en el ambiente laboral nos dicen, tiene que controlar todo, todo tiene que salir perfecto, esto no puede tener ni una sola falla, entonces vamos con el perfeccionismo y queremos que todo sea así, todo sea de determinada forma. Y eso en la vida sexual no funciona. Es decir, si usted tiene dificultades para tener un orgasmo es porque no sabe dejar ir. Entonces hay que aprender a dejar ir. Y eso es súper importante, porque cuando nosotros aprendemos a dejar ir, entendemos que hay que soltar el control. Cuando nosotros soltamos el control, el cuerpo se va a dejar llevar por las sensaciones, se va a excitar lo suficiente y vamos a poder explayarnos en el placer porque estamos soltando y tenemos una mentalidad más flexible y más rígida, menos rígida. Bueno, la paciencia. La paciencia es ese recordatorio de que no tenemos que llegar a ningún lado. Entonces, muchas veces los encuentros sexuales se vuelven una meta. Tengo que alcanzar el clímax. Tengo que hacer que esta persona haga esto. Tengo que esta persona sienta esto. O tengo yo que hacer esto y esto y esto. Entonces, al volverse todo un tema de objetivos, la gente, por estar pensando en llegar en algún lado, no se da cuenta y no disfruta su presente, que es bien, bien, bien importante. Y porque la paciencia también nos dice que hay cosas que necesitan tiempo para poder gestarse, que no podemos forzarlas. Como por ejemplo el orgasmo femenino, se toma su tiempo y hay que respetar ese tiempo. Entonces es muy importante que tengamos paciencia con nosotros mismos y con las otras personas. Bueno, otro pequeño paso, no esforzarse. Cuando yo hablo de no esforzarse, no quiere decir que no vayan a hacer nada, que se van a echar ahí. O sea, por favor, no esforzarse, se trata de no forzar las cosas. Es decir, yo siempre pongo aquí el ejemplo karaoke. Entonces, si yo me fuera a un concurso de canto, estaría súper estresada, no, tengo que cantar bien, no se me puede salir el gallo, tengo que estar súper afinada, mejor dicho. Pero cuando uno se va de plan de karaoke, con los amigos y con las amigas, uno se va a cantar a grito herido y a uno no le importa si está haciendo el oso o no, simplemente está jugando. O como cuando uno está en la casa y pone una canción y se pone uno ahí a bailar y está relajado. Entonces uno no piensa que tiene que hacerlo bien, que tiene que hacerlo perfecto, sino que simplemente tiene que disfrutarlo. Esa es la clave. Los encuentros sexuales no son un deber, no son una obligación, no son una competencia. Son juegos que tenemos que aprender a disfrutarlos. Bueno, la gratitud. La gratitud me parece algo muy hermoso. Se puede hacer de varias vías. La gratitud es entender que me estoy dando el permiso para disfrutar. Porque muchas veces las personas no disfrutan los encuentros sexuales porque aparece la culpa. Por todas esas cosas que nos han dicho, no, que es que el placer es malo, sentir deseo es malo, y resulta que no, que hace parte del bienestar. Entonces, cuando estoy yo conmigo mismo, autoestimulándome, yo decir, oye, doy gracias porque me estoy dando este permiso, este momento para conocerme y para pasarla bien.
O si uno está con otra persona, entonces uno dice, doy gracias por estar con esta persona porque estamos haciendo de las cosas más poderosas, o sea, es de las energías más poderosas la energía sexual, porque por algo se da vida a través de eso, ¿cierto? Entonces es agradecer ese momento presente, y qué mejor forma de agradecerle a alguien que nos gusta o a alguien que queremos que darle nuestro tiempo, nuestro placer y nuestra atención. Y eso es súper importante. Es como si fuera ritualizar el placer. Bueno, y finalmente está el erotismo consciente. Desafortunadamente tenemos muchos malos referentes de lo que debería ser la sexualidad y los encuentros sexuales. Entonces pensamos que todo es genital, el famoso coito o el mete y saca. Y no, el mindful sex lo que te enseña es que el erotismo es muy importante. Ojo, los juegos previos, los masajes, las caricias, los besos, el baile, la seducción, utilizar los 5 sentidos, no pasar directo al grano, sino que decir, hey, vamos a hacer esto, vamos a explorar la vista, vamos a escuchar esta canción, vamos a oler esto, vamos a tocarnos, utilizar los 2 metros de piel que en promedio tiene una persona adulta para empezar a activar todas nuestras zonas erógenas, y eso va a hacer, primero, que la persona se relaje, que el placer se incremente, y luego va a ser mucho más fácil después cuando van fluyendo las otras cosas. Entonces, estos pequeños pasos son cosas que no son complejas. Es simplemente empezar a ser conscientes de que si nuestra sexualidad es importante, entonces démosle ese lugar, empezar a trabajar por ella, empezar a ver que hace parte del bienestar, que al generar todas esas hormonas, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas, se nos pone el cabello bonito, sonreímos más, estamos de buen humor, es decir, nos genera un montón de cosas beneficiosas, y no verlo desde el morbo, sino como desde algo que enaltece nuestra vida, que mejora la calidad de la vida. Y para esto tenemos que empezar a cambiar el chip, es decir, no decir tanto como que los encuentros sexuales sean como el hacer y el aparentar, sino más el ser y el estar. Aquí no estamos entregando ni un informe, ni un balance, ni nada en la empresa. Esto no es un checklist de que 10 en posturas, 5 en rendimiento. No, hay que ver la sexualidad como un juego, como algo que merecemos disfrutar, ponerle toda la clave, toda la atención plena. Y como decía la educadora sexual Silvia de Bejar, no hay que practicar el sexo, hay que disfrutar de él. Entonces quiero que levanten la mano aquellas personas que van a poner en práctica algo de lo que vieron hoy. No les dé pena, maravilloso. Perfecto, no, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por esta, mejor dicho, este speech estuvo maravilloso. Sexpodérate. De verdad, ahorita nosotros vamos a compartir también por las redes sociales de los speakers. Como les digo, es importante que repliquemos esta información. Les recuerdo nuevamente TEDx Unijaveriana, y les recomiendo nuevamente el hashtag Pequeñas Acciones. Ideas que merecen ser difundidas. Bueno, vamos a seguir con un speaker bastante interesante también. Él es Juan Rodríguez, y además nos va a hablar de un tema muy interesante. Nosotros estamos familiarizados con la educación del medio ambiente, pero no de la manera como lo hace él, porque además él nos trae un mensaje muy bonito para que todos nosotros, al igual que él y su equipo de trabajo, nos convirtamos en guardianes del páramo y guardianes de nuestra madre tierra. Juan, bienvenido aquí a los micrófonos de TEDx Unijaveriana. Bueno,
Qué rico estar aquí con ustedes hoy y quiero que saquen de su mochilita un copito, una bolita de algodón que tenemos. Usa lo que tienes para crear lo que quieres. Hoy vamos a crear con este copito de algodón un pequeño ritual y vamos a empezar a pensar en todas esas cosas de las cuales queremos agradecer. Y vamos a empezar a llenarlo de esos pensamientos. Ese copito va a ser como si estuviéramos soplándole, como si estuviéramos susurrándole esos pensamientos. Y vamos a hacerlo como alrededor de la cabeza, como para que se vayan pegando a él. Todo eso que nos hace sentir bien, todo eso que queremos agradecer, lo podemos también hacer por el cuerpo, porque de alguna manera también estamos como limpiándonos, sanándonos, recordando todas esas cosas maravillosas que nos da la vida. Eso que estamos haciendo, esa maravilla de pequeño ritual que es darle valor a un copo de algodón, se llama pagamento. Y eso es lo que hacen los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. De esta montaña que es para nosotros un gran centro de energía y mística colombiano. Ellos dicen que en ese copo ellos ofrendan a la tierra lo que ella nos devuelve, lo que ella nos da. Nosotros la saqueamos, le sacamos agua, le sacamos gas, le sacamos petróleo, le sacamos todo lo que necesitamos para vivir y nosotros tenemos que devolverle con pensamiento, porque nuestro pensamiento es muy poderoso. Y ese balance que estamos haciendo precisamente es lo que mantiene el universo andando. Entonces, para ellos es muy importante hacerlo. Y para mí, que llegué hace 12 años, esto también es un pagamento, esto que hacen nuestras indígenas de la sierra. Esta mochila que ellas tejen con tanto amor, mientras que suben esa gran montaña hasta esos picos, ellas van tejiendo porque les ayuda a ir soltando ese peso que es subir esa montaña. Y van meditando mientras van haciendo los nudos. Cuando hacen un nudo que no es, tienen que deshacerlo. Fue un mal pensamiento. Entonces, para mí, los pagamentos los debemos hacer siempre nosotros también. Hacer cositas diarias, cositas lindas, para que nuestra vida se vuelva más armoniosa, para darle balance a nuestra vida. Entonces, hagamos pagamentos. Les voy a contar que yo llegué a la Sierra Nevada y me enamoré de ese lugar. Llegué con un novio que me llevó y me dijo, vamos a hacer acá un pequeño hotel y vamos a conectarnos. Y yo estaba feliz, éramos felices, pero la relación después de 6 años se terminó. Y yo me tuve que quedar sola y pensar, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora para dónde me voy? Y en ese momento me entró como una cosa, como una desesperación, como una rabia. Cuando se terminan las relaciones uno queda como mal. Y yo dije, yo no me voy a volver, yo me quedo aquí. Voy a crear un lugar para que me pueda quedar aquí. Y el coraje que estaba sintiendo, porque el coraje también no solamente es valentía, el coraje también es furia, fuerza, y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para transformar, porque el coraje es proporcional al nivel de transformación que podemos traer en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante esos momentos en los que nos sentimos solos. Los momentos más duros de nuestra vida es cuando más podemos transformarla. Y son los momentos que tenemos que agarrar todo ese dolor, toda esa ira y transformarla en algo que quede. Y queda, esa es la Sierra Nevada y ese es el mamo con el que yo trabajo en Casa Coraje. Y precisamente este es un lugar que ahorita también ustedes pueden venir a visitar. Un lugar que se creó en un momento de desesperación, pero que ahora es un sitio donde uno puede venir, conectarse con la naturaleza, conectarse con la sierra. Entonces, para mí fue un pequeño pagamento que hice para yo autosanarme. Y eso ustedes también lo pueden hacer. Mis canciones han sido también momentos de autosanación, donde he vivido cosas súper fuertes. He escrito canciones para hombres que no me han querido y te lo juro que cuando le escribo la canción siento que ya pasé la página. Y ustedes también lo pueden hacer. Hacer pequeños rituales diarios donde nos estemos ayudando a nosotros mismos, donde seamos nuestros mejores amigos. Hay una historia muy linda que es de una canción, que es una de las canciones más lindas que he compuesto, que salió de un momento de mucha desesperación cuando yo quedé embarazada de mis 2 hijas, de mis mellizas, a los 40 años, ya un embarazo de alto riesgo porque ya es una mujer mayor. Y
resultó que eran 2, venían 2 y yo estaba feliz. Pero en mi primera ecografía voy y miro y el doctor me dice que una de las niñas no viene bien, la otra sí, pero hay una que no. Entonces yo como que, pero ¿cómo así, señor? O sea, ¿cómo así que una viene bien, una no? No, es que sí, porque si usted mira su edad, pues que son 2, es un embarazo de alto riesgo, le estamos viendo el cuello y hay ciertas cosas que nos dicen que tiene que hacerse unos exámenes. Bueno, yo me fui para mi casa y de alguna manera supe que tenía que encontrar otra vez ese coraje, esa fuerza para sobrepasar esto. Y cogí la guitarra y salieron unos acordes que yo siempre he dicho que de pronto fueron ellas también cantando a su mamá y diciéndole, tienes que ser fuerte. Y salió esta canción que se llama Seré la Fe, que es una de mis favoritas porque habla precisamente de eso. Y dice, y aunque a veces me deje llevar por el miedo, yo sé que es más fuerte el amor. Y así me critiquen, me caiga y me pisen, yo siempre encuentro el valor para ser fuerte como el hierro, suave como un beso, dulce como una flor. Y traerle alegría a todos los que quiero que bailen a mi alrededor. Y yo seré tu instrumento, donde haya odio sembraré amor. Y yo seré tu instrumento, donde haya dudas, seré la fe, seré la fe, seré la fe, seré la fe. Y después de esa canción, les juro que me tranquilicé, lloré y fue un momento de mucha conexión. Y eso es lo que hace hacer esos rituales, eso es lo que hace, se sana uno. Mis hijas nacieron bien, están perfectas y yo creo que todo es mágico porque así fue la fuerza que también vivimos, que le puse y esa historia pues la cuento por eso, porque siento que tenemos que crear nosotros nuestros propios himnos, porque en el dolor es donde encontramos ese motor para crear, ¿sí? Entonces por eso cojamos ese dolor, no lo rechacemos, no quiero sentirlo. Siempre he dicho que los más berracos son los que cogen el dolor y lo quieren un poquito, juegan con él, le bailan. En lo amargo está lo dulce, en lo difícil está lo más bonito de la vida. Y por eso, qué chévere hablarles hoy de esto, porque hay precisamente unos existencialistas que hablan sobre que después de que uno muere no hay nada, se acabó. Y ellos me encantan porque de alguna manera, pues, no sabemos qué va a pasar cuando uno muere. Todos tenemos diferentes creencias, pero lo que me gusta de ellos es que en ese cinismo de que al final no hay nada, ellos encuentran un goce en la vida, porque tenemos que ver que estamos aquí y tenemos que gozar. Nos tiraron en este mundo y tenemos que hacer algo con eso. Entonces la historia de Sísifo viene a mi mente y la historia de este hombre que reta a los dioses y quiere ser inmortal y los dioses lo castigan y le dicen, usted no va a ser inmortal, usted va a tener que cargar una piedra por un monte arriba, haz de cuenta por la Sierra Nevada hasta la cima y antes de llegar tiene que tirarla otra vez y va a volver a subir esa piedra otra vez y su vida se va a volver un sinfín de subidas y bajadas y además de eso va a ser ciego. Pues Sísifo dice, bueno, ya, listo, me pusieron un castigo, voy a hacerlo. Y empieza a subir esa sierra y empieza a hacerlo todos los días y cuando ya está a punto de subir la tiene que tirar. Y se empieza, lo que dice Camus, el existencialista, es que esa es nuestra vida. Nuestra vida también es un sinfín de esfuerzos que hacemos en donde queremos o no encontrarle un sentido a esa como inutilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Sísifo? ¿Y por qué los dioses se ponen bravos? ¿Y por qué Camus habla de este mito? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida? Porque Sísifo empieza a disfrutar el sufrimiento. ¿Cómo? Empieza a decir, bueno, yo siento el sol que me cae y me pega en la espalda de alguna manera rico. Y cuando llego allá arriba, yo voy a gritar que llegué por lo menos a una cima y voy a ser feliz. Y voy a imaginar, porque es ciego, pero voy a imaginar esos valles tan espectaculares que están alrededor. Así no los pueda ver y a escuchar los pájaros y a escuchar la lluvia y a sentir todo lo que es estar vivo. Y los dioses se enfurecen.
Pero Camus dice que precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso les recomiendo pensar, ¿cuál es la piedra de ustedes? ¿Cuál es la cima donde deben llegar? Y como Camus, ¿qué están haciendo para disfrutar ese vaivén, ese dolor, ese sufrimiento y esa vida que hay veces no encontramos que tiene un sentido? Entonces, acordarse siempre es de crear, no encontrarnos, sino crearnos, crear su realidad. Y, bueno, hacer lo mejor que puedan con lo que tienen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nati, que, mejor dicho, qué intervención tan bonita y tan maravillosa, porque además transformar el dolor en oportunidad es algo que nosotros tenemos que vivir día a día. Como les decía a ustedes, destruir a veces es lo más fácil, construir es el reto. Llega un momento muy especial aquí también, porque voy a invitar acá a la tarima a Juan Sebastián Ríos, que además es el anfitrión junto a todo este equipo que ustedes ven acá atrás y hacen posible esta iniciativa. Esta iniciativa más o menos empezó en el 2016 y Juan Sebastián la retomó con un equipo el año pasado. El año pasado fue un streaming, ya hoy tenemos un evento presencial y esperamos que en el próximo ustedes mismos se encarguen de difundir y este salón, mejor dicho, este auditorio nos quede pequeño. Juan Sebastián, bienvenido a los micrófonos, a tus micrófonos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, este fue un sueño que inició el año pasado con un equipo de la Facultad de Administración y pues el año pasado justamente por pandemia tuvimos que hacer un falso en vivo. Este año nos arriesgamos a hacer un evento en presencial y pues esto igual no sería posible sin mi equipo de trabajo de TEDx Unijaveriana, que pues también los invito a que suban acá, porque este es un logro de todos nosotros. Entonces, también un aplauso para ellos. Y justamente dentro del marco de las pequeñas acciones que acabamos de escuchar, de estos grandes speakers que tuvimos pues, el gusto de presentarles, hoy queremos anunciar nuestra pequeña acción y esta pequeña acción se basa en un recaudo que nosotros hicimos el año pasado y que esta vez, pues este año, queremos usarlo y que tendrá una repercusión en la formación profesional de un javeriano. Este año, TEDx Unijaveriana va a hacer un aporte de 2.500.000 al Fondo General de Becas de la Pontificia Universidad Javeriana para que el año que viene un javeriano tome esta beca en el primer semestre del 2023. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven ustedes, las nuevas generaciones me sorprenden. Yo estuve aquí en la Facultad de Comunicación Social hasta el 2010. Ático era algo que no existía, pero de verdad que se me llena el corazón con estos javerianos. Mejor dicho, gracias y gracias a cada uno de ustedes y obviamente a los speakers. Juan Sebastián, muchas gracias. A cada uno de ustedes, chicos, qué pilera. Esas son las acciones que cambian el mundo. Aprender a trabajar en equipo y sembrar lo mejor de nosotros. Entonces, nada, esperamos con ansias la tercera edición de TEDx Unijaveriana. Nuevamente un aplauso para todo este equipo y para los speakers. Bueno, y para finalizar nuevamente les recomiendo que nos sigan en las redes sociales y por favor compartan y difundan.
Entonces nada, nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por asistir.